porque hacían lo que les daba la gana, Pablo, porque tuvieron un presidente que trabajaba era para ellos y no para la ciudadanía. Hombre, es que vuelvo y le digo, ¿a usted le parece normal lo que pasaba en esa cárcel que era disque de alta seguridad? Que después se dieron cuenta y que las cámaras disque no funcionaban. Todo eso, nada de eso era casual, Pablo. Era un tema articulado entre el presidente Petro en su momento, entre la senadora Zuleta, entre muchas de esas personas que se prestaron para esa alcahuetería y le estaban era pagando un favor. Colombia parece estar entrando en una nueva etapa, y las primeras decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella ya están provocando reacciones. Uno de los movimientos que más atención ha generado tiene como escenario la cárcel de Itagüí, donde fueron trasladados varios de los principales cabecillas de estructuras criminales que durante los últimos años habían tenido un tratamiento muy diferente por parte del Estado. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se quedó callado. Su mensaje fue contundente. Asegura que estos traslados representan un cambio radical frente a lo ocurrido durante el gobierno anterior y que por primera vez en mucho tiempo el Estado estaría retomando una posición de confrontación directa contra las organizaciones criminales. Pero detrás de estos movimientos hay mucho más. Carlos Pesebre, Douglas, El Indio y otros reconocidos cabecillas aparecen nuevamente en el centro de la discusión, mientras surgen preguntas sobre los beneficios que recibieron, las polémicas negociaciones de la llamada paz urbana y aquellas imágenes que generaron indignación entre las víctimas. ¿Estamos realmente ante el comienzo de una nueva política de seguridad? ¿Se acabó la época de los privilegios para los grandes criminales? Y, sobre todo, ¿qué otras decisiones prepara el nuevo gobierno? Hoy vamos a analizar todo lo que hay detrás de este polémico cambio. Saludo hasta ahora al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está con nosotros. Alcalde, bienvenido. Pablo, ¿cómo estás? Lo hemos buscado, alcalde, porque ante el traslado de los cabecillas en las últimas horas de la cárcel de Itagüí, que es muy cerca allí de la ciudad de Medellín, pues muchos delinquían allí en el oriente antioqueño, muchos delinquían también incluso en la ciudad de Medellín, y esta decisión tiene, por supuesto, reacciones que queremos conocer con usted. ¿Qué opina de esta primera decisión del presidente Abelardo de la Espriella? Pues que el presidente Abelardo de la Espriella comenzó con pie derecho, porque es poniéndose del lado de los ciudadanos, de la fuerza pública y no de los criminales, como lo hicieron durante los últimos 4 años. El pabellón que llamaban de alta seguridad de la cárcel de Itagüí se había convertido, era en un resort, en un hotel. Y estamos viendo que trasladaron a todas las personas que estaban allá. Ahí habían personas de las estructuras criminales de Medellín y del área metropolitana. 23 de los cabecillas y jefes de esas estructuras criminales fueron también trasladados, pero ahí también habían integrantes del Clan del Golfo, de ELN, de muchas organizaciones criminales. Y fueron dirigidos hacia otras zonas del país también para mantenerlos aislados. Yo creo que esa es una decisión correcta, fue una decisión correcta de parte del presidente Abelardo de la Espriella, del ministro de Justicia, del doctor Cancino, del director del alcahuetería durante 4 años. Lo que ellos llamaban la paz total no era nada diferente al pacto de la picota, que fue el pacto que hizo Petro con los criminales para llegar al poder hace 4 años, y ese fue el pago que les dio. Yo estoy seguro, y acuérdese de mí, Pablo, y yo creo que Colombia se va a acordar de estas palabras en algún momento. Esos mismos criminales que tuvieron relación estos 4 años. Estos tres cabecillas, Carlos Pesebre, Douglas y El Indio, participaron, está confirmado, de ese famoso tarimazo registrado el año pasado en junio en la Alpujarra, en el centro de Medellín. Fueron 9 cabecillas en la llamada Sí, paz urbana y hoy están lo siendo que yo, trasladados. justo lo que te estaba diciendo, Pablo, lo que pasa es que estuvieron de fiesta, estuvieron protegidos por el gobierno nacional, tuvieron hasta madrina de la mafia, entraban y salían cuando quisieran las personas que habían sido nombradas disque gestores o voceros de paz, y esto cambia radicalmente la situación para ellos, porque ya es tener un gobierno nacional que está enfrentando a las estructuras criminales, no que los saca de la cárcel para ponerlos en tarima, como sucedió acá con el gobierno anterior, cuando muchas de esas personas que usted menciona y de esos 23 cabecillas que son parte de esas jefaturas de estructuras criminales fueron capturados en mi anterior gobierno. Esos tipos se acuestan y se levantan pensando en mí. ¿Cuántos atentados no ha descubierto la fuerza pública y la inteligencia contra nosotros y contra nuestras familias de parte de esa gente? Todo el daño que nos han querido hacer. ¿Y por qué? Porque le hemos dado golpes contundentes. Y qué dolor nosotros
luego estando en alcaldía y ver que Petro los premiaba y los sacaba de la cárcel y los subía a una tarima. Ese tarimazo, que se llama así, es uno de los actos más infames del anterior gobierno. ¿Usted sabe cuánto suman las condenas de esas personas que estuvieron con Petro en tarima en su momento? Más de 360 años de cárcel, condenados por delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, extorsión, todos los peores delitos, reclutamiento de menores. Entonces, para nosotros sí es muy importante que esa decisión que están tomando es ponerse del lado de la legalidad y no de los criminales. Yo acabo de tener una conversación telefónica con el presidente Abelardo de la Espriella, donde hablamos sobre este tema, donde él va a anunciar más medidas y de combate contra estas estructuras criminales, no solo en Medellín, sino en el resto del país. Y yo veo que es una decisión responsable y es lo que estaba esperando la ciudadanía y nosotros como autoridades. Y gracias por hablarnos de esa llamada y gracias por anunciarnos que va a haber otras decisiones. Alcalde, estos cabecillas, Carlos Pesebre, Douglas, el Indio, usted me decía que sumaban más de 300 años en condenas. ¿Cuál es el perfil de estas personas? ¿Qué hacían estas Son personas? a estas tres personas que estás hablando en este momento, Pablo, se suman otros que estuvieron ahí, muchos de ellos capturados en nuestro primer gobierno y que hemos dado ese combate. Este perfil de personas, ¿quiénes son? Son jefes de estructuras criminales, no son bandas cualquiera, son jefes de estructuras criminales ligadas al narcotráfico, que hacen alianzas con carteles también internacionales para llevar droga a Estados Unidos, para llevar droga a Europa, para llevar droga a Centroamérica, pero que además tienen un gran prontuario criminal de toda la vida. Son los jefes de las CDO, de las GDO. En Colombia, para que entiendan esto, hay diferentes tipos de organizaciones. Están las GAOR, que son los grupos armados organizados, que son, por ejemplo, FARC, ELN y Clan del Golfo, ¿cierto? Y de ahí siguen estas GDO, que son los grupos delincuenciales organizados ligados al narcotráfico. Estos cabecillas, de los cuales estamos hablando, representan el 43% de las GDO de todo el país, estructuras ligadas al narcotráfico. Por eso es tan importante que se acabe esa sinvergüencería y esa vagabundería de la paz total. Por eso lo que sigue es que seguramente la solicitud que le hará el presidente Abelardo de la Espriella y su ministro de Justicia a la Fiscalía General de la Nación es que vuelvan a poner en orden el tema de las órdenes de captura contra personajes como alias El Montañero y muchos otros que hoy están justamente beneficiados con temas de paz total y de beneficios de levantamiento de órdenes de captura cuando siguen dedicados a delitos de lesa humanidad y a delitos, por ejemplo, como el narcotráfico. Lo que se viene es un combate decidido a estas estructuras criminales y eso lo dejó ver ayer el presidente Abelardo de la Espriella, ya tomó las primeras decisiones y no es casualidad que ayer, mientras él se posesionaba, pues eran trasladadas todas estas personas. Estamos viendo decisiones que estaba esperando la ciudadanía y sobre todo la legalidad. Me queda una pregunta, que es de la cárcel de Itagüí. Sé que usted es el alcalde de Medellín, pero en Itagüí no se nos puede olvidar, alcalde, que fue esta parranda vallenata con Nelson Velázquez. Si me copia ahí la pregunta, ¿qué venía pasando en esa cárcel de Itagüí? ¿Por qué se producían este tipo de fiestas, de parrandas, de decisiones sin ningún tipo de ley, alcalde? Porque hacían lo que les daba la gana, Pablo, porque tuvieron un presidente que trabajaba era para ellos y no para la ciudadanía. Hombre, es que vuelvo y le digo, ¿a usted le parece normal lo que pasaba en esa cárcel que era disque de alta seguridad? Que después se dieron cuenta y que las cámaras disque no funcionaban. Todo eso, nada de eso era casual, Pablo. Era un tema articulado entre el presidente Petro en su momento, entre la senadora Zuleta, entre muchas de esas personas que se prestaron para esa alcahuetería y le estaban era pagando un favor. Pero yo le aseguro que muchas de esas personas que hoy son trasladadas van a contar qué fueron todas las promesas que les hizo Petro y su gobierno, o esta señora que le acabo de mencionar, y cómo también los apoyaron supuestamente también con platas y con votos para esas campañas electorales. Es que aquí lo que viene es un escándalo de grandes proporciones de cómo utilizaron algo tan importante como es la paz justamente para un beneficio propio, para tratar de quedarse en el poder, como ya nos habían aplicado esa dosis 4 años
atrás, esa cárcel se había convertido en un hotel. Mire los conciertos, mire lo que hacían. Y todo eso fue denunciado. Y vuelvo y le digo, esas personas son jefes de estructuras criminales. Nosotros en Medellín estamos dando un combate de frente a las estructuras criminales. Estábamos dando una lucha solitaria, acompañados, por supuesto, por policía, ejército y fiscalía, pero ahora vamos a tener el acompañamiento del presidente y del gobierno nacional. Cambia el panorama completamente. Y que la gente sepa, y sobre todo las víctimas, que esos delitos que cometió esta gente en contra de los hijos desaparecidos, en contra de tantas personas que han sufrido la violencia, pues que sepan que vamos a hacer justicia y que estamos del lado de las víctimas, de la ciudadanía y no de los bandidos. Vamos a seguir esta lucha de frente. Y llegamos al final de este análisis, pero lo que acabamos de conocer deja una pregunta que seguramente va a acompañar al país durante los próximos meses. ¿Estamos realmente frente a un cambio de rumbo en la manera como el Estado enfrenta a las estructuras criminales? Porque más allá de un simple traslado de presos, lo ocurrido con los cabecillas que permanecían en la cárcel de Itagüí tiene un significado político y de seguridad que no se puede ignorar. Durante años, la ciudadanía de Medellín y de Antioquia ha tenido que convivir con organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el desplazamiento, los homicidios y toda clase de actividades criminales. Y precisamente por eso, cualquier decisión que busque recuperar el control de las cárceles y evitar que los grandes jefes criminales sigan teniendo privilegios genera una enorme expectativa. Federico Gutiérrez fue claro al expresar que este nuevo escenario cambia completamente el panorama. Según su posición, durante el gobierno anterior existía una política que terminó otorgando espacios y beneficios a personas que, pese a sus antecedentes criminales, llegaron incluso a ocupar lugares visibles dentro de procesos de negociación y de la llamada paz urbana. Y aquí hay algo que vale la pena preguntarnos como sociedad. La paz es un objetivo que todos deberíamos defender, pero una cosa es buscar la paz, y otra muy diferente es permitir que quienes han cometido delitos graves terminen utilizando los procesos de diálogo como una herramienta para conservar poder, controlar territorios o mantener sus negocios criminales. Ese es precisamente uno de los grandes interrogantes que deja esta historia. Porque si realmente comienza una nueva etapa, el mensaje tendría que ser muy claro: quien quiera abandonar la criminalidad puede encontrar una puerta para hacerlo, pero quien continúe delinquiendo debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Y eso también implica fortalecer a la policía, al ejército, a la fiscalía y a todas las instituciones encargadas de combatir el crimen. No puede existir una política de seguridad seria si las autoridades trabajan por separado o si los delincuentes encuentran espacios para aprovechar las debilidades del Estado. En este punto aparece además un elemento que puede ser fundamental para Medellín. Federico Gutiérrez aseguró que el presidente Abelardo de la Espriella tiene la intención de gobernar también desde las regiones y que Medellín tendrá un papel importante dentro de esa estrategia. Incluso habló de la posibilidad de convertir a la ciudad en un punto estratégico para la cooperación internacional contra el narcotráfico y otras formas de criminalidad. Y esto podría representar una oportunidad enorme. Medellín ha demostrado que tiene capacidades institucionales, experiencia y conocimiento para enfrentar estructuras criminales, pero también ha demostrado que ninguna ciudad puede enfrentar sola problemas que tienen conexiones nacionales e internacionales. El narcotráfico no termina en las fronteras de una ciudad. Las organizaciones criminales tienen conexiones con otras regiones del país y con redes internacionales. Por eso, la cooperación entre autoridades locales, gobierno nacional y organismos internacionales puede convertirse en una herramienta decisiva. Pero tampoco podemos caer en el error de pensar que con el traslado de algunos cabecillas el problema queda solucionado. No, esto apenas puede ser el comienzo. Detrás de cada jefe criminal existen estructuras completas, redes financieras, colaboradores, rutas, negocios ilegales y personas que continúan operando en los territorios. Sacar a un cabecilla de una cárcel no significa automáticamente acabar con la organización que dirigía. Por eso será fundamental observar qué viene después. ¿Habrá nuevas capturas? ¿Se recuperarán órdenes de captura que habían sido suspendidas? ¿Se fortalecerá la inteligencia? ¿Habrá una ofensiva real contra las finanzas de las organizaciones criminales? ¿Y qué ocurrirá con aquellos que todavía permanecen vinculados a procesos de negociación o que continúan delinquiendo? Estas son las preguntas que el nuevo gobierno tendrá que responder con hechos, porque la ciudadanía no solamente está esperando discursos, está esperando resultados. Quiere volver a caminar por sus barrios sin miedo,
Quiere que los comerciantes puedan trabajar sin pagar extorsiones. Quiere que los jóvenes tengan oportunidades diferentes a las que ofrecen las organizaciones criminales. Y, sobre todo, las víctimas quieren sentir que el Estado finalmente está de su lado. Ese último punto es fundamental. Durante demasiado tiempo, muchas víctimas han sentido que mientras ellas cargaban con las consecuencias de la violencia, algunos victimarios recibían atención, beneficios y espacios de negociación. Si el nuevo gobierno realmente quiere marcar una diferencia, tendrá que poner nuevamente a las víctimas en el centro. Y eso significa justicia, reparación, seguridad y garantías de no repetición. También habrá que esperar si las declaraciones de los nuevos funcionarios se convierten en acciones concretas. Porque una cosa es anunciar una ofensiva contra el crimen, y otra muy diferente es sostenerla durante meses y años. Los grupos criminales se adaptan, cambian sus estructuras, cambian sus líderes, cambian sus rutas y buscan constantemente nuevas formas de penetrar las instituciones. Por eso la lucha contra el crimen no puede depender únicamente de una persona o de un gobierno. Tiene que convertirse en una política de Estado. Y aquí llegamos al punto más importante. Colombia está frente a una oportunidad para demostrar que la seguridad y la autoridad pueden recuperarse sin renunciar a la institucionalidad, que se puede buscar la paz sin premiar al criminal, que se puede dialogar sin entregar el control del territorio, y que la política de seguridad puede estar enfocada en proteger al ciudadano común y no en generar beneficios para quienes han vivido del delito. Lo ocurrido en Itagüí, entonces puede terminar siendo mucho más que un simple traslado de presos. Puede convertirse en una señal de lo que pretende hacer el nuevo gobierno. Una señal de que las cárceles volverán a ser cárceles y no lugares desde donde algunos criminales puedan mantener influencia sobre sus organizaciones. Una señal de que las autoridades locales tendrán mayor respaldo. Y una señal de que Medellín podría convertirse nuevamente en uno de los grandes centros de la estrategia nacional contra el crimen organizado. Pero ahora viene lo verdaderamente difícil, demostrarlo. Porque el país ya ha escuchado muchas promesas. Lo que Colombia necesita ahora son resultados. Necesita ver capturas, necesita ver golpes financieros, necesita ver territorios recuperados y necesita ver instituciones funcionando. Y especialmente necesita saber que quienes han cometido delitos graves no están por encima de la ley. Ese será el verdadero desafío para Abelardo de la Espriella y para todo su equipo de gobierno. El tiempo dirá si estas primeras decisiones fueron solamente un mensaje político o el comienzo de una transformación profunda en la seguridad del país. Por ahora, una cosa parece evidente: el tablero cambió. Los criminales que durante años tuvieron espacios de poder, beneficios y protagonismo tendrán que enfrentar un escenario completamente diferente. Y si el gobierno cumple lo que está anunciando, los próximos meses podrían marcar un antes y un después en la lucha contra las estructuras criminales en Colombia.